Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por todas aquellas personas puntuales que nos levantamos con ese ánimo, con esa alegría de una vez más estar aquí juntos para compartir la enseñanza de este día. Les recuerdo que estamos estudiando los títulos de Jesucristo. Hemos tenido hasta ahora ya 3 clases en las que hemos aprendido el título que será dado a Jesús como Hijo de Hombre, como Sumo Sacerdote y como el Mesías. Y el día de hoy vamos a estudiar junto con Yuri Nieto, Jesús como el Logos. Así que son clases muy importantes y les animamos a las personas que no han podido estar desde la primera clase que por favor miren los videos, contesten las preguntas y así poder tener todas la asistencia completa. Entonces tenemos esta oportunidad de poder igualarnos y enviar las respuestas y gracias a todas las personas que nos envían las respuestas. También damos la bienvenida a todas las personas que desde otros países están aprendiendo junto con nosotros. Eso es una alegría para nosotros, esa es una de las ventajas de la tecnología. Así que bienvenidos a todos y de otras provincias, de Ibarra también nos acompañan. Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor. Vamos a comenzar orando y luego vamos a hacer la presentación de la maestra de esta mañana. Todas juntas en un mismo sentir vamos a elevar esta oración al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te honramos, Señor, porque eres bueno, Señor, y en todas y cada las necesidades que tenemos, cada una de ellas has estado siendo propicio, Señor. No podemos ser malagradecidas, Señor, sino más bien elevar ante ti nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, Señor, porque has sido bueno, Señor. Te pedimos, mi Dios, que en este momento seas despertando a todas aquellas personas que tienen ese deseo de estar junto con nosotros, que podamos estar todos juntos, Señor, ser puntuales y tener ese ánimo, esa alegría de poder estar juntos, Señor, aprendiendo de ti. Padre, rogamos que tu Santo Espíritu sea con cada una de nosotras, ministrando, hablando, enseñando, redarguyendo y asimismo con Yuri. Ponemos en tus manos a Yuri Nieto, que sea ella la portadora de todas las riquezas de sabiduría que tú tienes para cada una de nosotras. Ponemos este precioso tiempo en tus manos, Señor, y que sea de bendición para nosotros, para nuestras familias y a través de nosotros poder bendecir a los que nos rodean. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero presentarles a Yuri Nieto para las personas que no le conocen. Le damos la bienvenida. Yuri es ecuatoriana. Yuri es originaria de Machala. Ella se ha graduado en el Semisud, tiene una licenciatura en teología en la promoción 2018. Actualmente Yuri se encuentra trabajando en el área de registro en Semisud y también se desempeña como docente, dictando varias materias en el seminario y es docente también del Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios, Semilla. Yuri, te damos la bienvenida y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Bienvenida. Gracias, hermana. Buen día, bendiciones. Un saludo para todos ustedes, todos y todas ustedes. ¿Me escuchan bien ahí? Muy bien, Sí, Yuri. sí, Muy bien. perfecto, muy bien. Un gusto poder conocerlos. Es tan bonito saber que esta situación que quizás nos pareció tan compleja asumirla, ahora nos permite reunirnos de esta manera y poder continuar aprendiendo y poder seguir creciendo como iglesia, como creyentes en Cristo. Y la temática que han estado manejando ha sido muy, muy bonita. Ha sido muy interesante y vamos a continuar a través de ella. Y en esta ocasión, pues, vamos a hablar acerca de Jesús Logos, ¿sí? Previo a quizás yo iniciar, ¿no? Me gustaría saber si alguno de ustedes aquí, alguna de las que está aquí, algunos de los hermanos presentes, ha escuchado de esto, de Jesús Logos, o qué idea, ¿no? ¿Qué idea le da esto de Jesús Logos? ¿Alguien tiene alguna idea? No hay malas respuestas aquí, ténganlo por seguro, no se preocupen. Solo quisiera saber, ¿hay alguna, qué es, cuál es lo primero que quizás usted piensa cuando usted escucha Jesús Logos?
¿Hay alguna idea que quizás? Eterno. Eterno, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Al escuchar Jesús Logos, ¿qué más se nos puede ocurrir? ¿O qué más pensamos que puede ser Jesús Logos? Entiendo que Jesús Logos es el verbo. El verbo, ok, muy bien. ¿Qué más? Palabra. La palabra, exacto, también, muy bien. El verbo, la palabra, eterno. ¿Qué otra idea podemos tener? Una idea más. ¿Alguien más que se anime? Un estereotipo relacionado con el logo, ¿no? Un estereotipo que Ajá, determina una imagen. exacto, una imagen también. Muy bien, muy bien. Son muy buenas percepciones de esto, porque sí, es real. Esta palabra logos tiene diferentes y en el sentido de esto del estereotipo también, de la imagen que se genera a través de esto. Pero entonces, habiendo hecho esta pequeña apertura, permítanme compartir pantalla con ustedes para poder poner la presentación. Perdón un momento. Muy bien. Sí, Jesús, logos, ¿no? Esa es la temática que vamos a manejar a partir de este momento. Y como ustedes bien mencionaron, hay varias ideas que se nos pueden generar en nuestra mente a partir de esto de logos, como también, pues, yo quiero que en este momento usted tome una perspectiva neutral, vamos a decirlo así, ¿sí? Porque hay que entender por qué logos, ¿no? ¿Por qué logos? ¿Por qué Juan, que es quien trata este título cristológico, dijo Jesús también es un logos? Jesús es logos, ¿por qué? Y entonces vamos a avanzar un poco en esta temática, ¿sí? Hay preguntas vitales que nosotros como seres humanos nos realizamos. Si estamos en búsqueda de respuestas, estamos en búsqueda de, como dice ahí, de tener un poco de luz sobre aquellas cosas, ¿no? ¿Quiénes somos, no? A veces nos preguntamos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, qué es lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Y a veces estamos así en esas cuestiones. Incluso no hace mucho estaba leyendo, ¿no? Un libro de literatura de Dan Brown, que escribe un libro acerca, se llama El origen, y justamente ese libro trata, y trata de este sentido de quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y la trama trata de responder a estas preguntas vitales, ¿no? Y constantemente, si vemos la historia, el ser humano se ha estado preguntando eso, constantemente ha estado en este tipo de preguntas, ¿no? Y ha tratado de hallar respuesta a estas preguntas a través de diversas expresiones, ¿no? Hay quienes creen en determinadas cosas, hay quienes se dirigen por tal vez determinadas ideas, filosofías, creencias. Entonces, constantemente se está en esa búsqueda de respuesta de estas preguntas vitales, ¿no? ¿Qué somos? ¿Para qué hemos venido? ¿Cuál es nuestra función específica? ¿No? Entonces, y vamos andando, ¿sí? En ese descubrimiento. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque estas preguntas, estas situaciones, también se las hacían los griegos. Sí, vamos a ir a los griegos para poder comprender por qué esto del logos. Vamos a ir a los griegos. Los griegos, al igual que aún nosotros hoy, tenían también sus expectativas de vida. ¿Sí? Trataban de saber, muy bien, estamos aquí. ¿Y para qué estamos aquí? Se preguntaban ellos. ¿Cuál es el objetivo en estar aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo va a terminar todo? Entonces ellos también se hacían estas preguntas y trataron de darle una respuesta a sus preguntas, ¿sí? Una respuesta a sus inquietudes. Por eso es importante plantearnos desde aquí. Por eso vamos a ponernos unos lentecitos en tratar de comprender por qué los griegos tenían esto, ¿no? Y entonces, tratando de dar una respuesta a estas preguntas, estas personas, los griegos, decían que había un principio de todo, ¿sí? Algo que generaba absolutamente todo lo que ellos ya conocían como su existencia. Y a esto le pusieron el término o la palabra o lo definieron como arché, ¿sí? Usted lo va a encontrar escrito así, arché
o Arjé con J, hay diferentes formas de que lo suelen escribir. ¿Sí? Entonces ellos decían, en esa búsqueda de tener una respuesta, de saber cómo, decían, es que hay algo que rige lo que somos. Hay algo que direcciona nuestra existencia, decían. Hay algo que determina por qué estoy aquí, cómo voy a avanzar y cómo van a continuar mi existencia. Entonces, le pusieron a esto el término el arjé, que era el principio, así, el principio. Vamos a determinarlo de esa manera. El arjé, el principio, lo que le daba sentido a todo. Ahora, este arjé tenía una forma específica, algo así que yo pueda decir, les voy a presentar a mi peluche que me acompaña aquí, algo así que decía, esto es el arjé, así algo estructurado que tenía una forma o algo así. No, solamente decían, hay un principio, hay algo que rige, y eso es el arjé. Se traduce como principio, ¿sí? El arjé, como bien les mencioné, aquí está escrito en griego, ¿sí? Se traduce como principio, nos dicen ellos, nos dice la traducción. En ese sentido de este pensamiento filosófico de los griegos, por encontrar esa respuesta, para ellos hay esa causa que es infinita, ¿no? Que ellos no podían, como les decía, ponerle en algo así concreto, que pudieran palpar, ¿no? Y entonces es infinita. Aún nuestro pensamiento podía ser limitante para ese arjé. Entonces lo veían como un acto puro, ¿sí? Como un motor inmóvil que generaba todas las cosas. Y así ellos empezaron a darle este sentido de respuesta, ¿no? Entonces, por eso, todas las actividades, todas las situaciones que se expresaban en su vida, pues eran tan infinitas, ¿no? Porque había diferentes formas de manifestarse. Y entonces para ellos era el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas. Entonces, el arjé. Aquí tengamos en mente, ahora sí, compongámonos en eso. Para los griegos había un arjé. ¿Qué era el arjé? El principio de todo, ¿no? Y este era infinito, o sea, no había algo que lo limitara. Generaba y generaba y generaba. Y eso era lo que los guiaba constantemente en ese descubrimiento de ese sentido, ¿sí? Aunque quizás parezca contrario, en ese descubrimiento de ese sentido se hacía expreso el arjé para ellos. Iba tomando diferentes formas el arjé para ellos. Y había diferentes concepciones también acerca de ello, ¿no? Como les digo, surgieron muchas ideas, muchas percepciones para llegar a ese arjé, ¿sí? Para llegar a decir, hay un principio, hay un arjé. Tales de Mileto, ¿sí? Decía que ese principio de todo, que eso donde se generaba toda la vida, todo lo que le daba sentido al ser humano, era el agua, ¿sí? Para él el agua era lo que generaba todo el sentido de la existencia. Anaximandró, espero estarlo pronunciando bien, Anaximandró, decía que era algo indeterminado, ¿sí? Que ese principio, ¿sí? Y ahí quizás va también en la línea del arjé, que ese principio era indeterminado, que había algo que iniciaba todo, ¿sí? Pero que aún ese algo era desconocido, pero surgían, las cosas surgían. Heráclito, también Heráclito nos decía que para él era el fuego, generaba todo. Y conforme iba evolucionando este pensamiento, esta búsqueda de sentido de la existencia prácticamente dentro de los griegos, de sus concepciones, de comprender el mundo en el que estaban, ¿no? Aristóteles emplea también el arjé. Dicen, ¿saben qué? El arjé es, él como que le empieza a dar una forma, ¿no? Como que le empieza a dar ya algo como representarlo, ¿no? Y entonces dice, hay un motor inmóvil, ¿sí? Y desde ese motor se genera todo. Le pone ya como una imagen, por decirlo de alguna manera. Se origina el cosmos, empiezan a generarse las cosas, y esas cosas son las que nos dirigen en nuestra existencia.
Esas cosas son las que van dando sentido a la existencia del ser humano y conforme éste se va descubriendo, conforme éste se va ampliando hacia todos nosotros. Entonces, tenemos esta primera palabra, ¿no? Dentro de esta concepción griega de la vida, ¿no? El arjé. Hay un principio de todo. ¿Sí? Hay un principio que genera todo. Y lo vamos a llamar arjé. Y junto a esto, ¿sí? Junto a esto viene, ¿sí? La palabra logos. ¿Sí? Junto a esto viene la palabra logos, ¿sí? Que fue justamente lo que ustedes mencionaron, ¿sí? Incluso aquí, quizás retomando un poquito las contestaciones que me dieron la hermana que habla acerca de los arquetipos, ¿no? Justamente este arjé, ¿sí? Para reforzar un poco y compartir la idea que nos dio la hermana. Justamente este arjé es eso, iba formando una imagen, un arquetipo que dijo la hermana. Entonces eran esas imágenes que se iban formando, esos arquetipos que se iban formando acerca del sentido de la existencia humana. Y junto a esto también viene el logos, que muy bien ustedes dijeron, ¿no? Esa palabra, ese verbo. Y me gustó mucho también lo que dijo nuestra primera hermana que nos respondió eterno, ¿no? Porque vamos a ver que en el sentido ya que le da Juan, se transforma, toma mayor amplitud. En primera instancia, ¿sí? Entonces tenemos el arjé, pero en primera instancia el logos, ¿sí? Se traduce exactamente así tal cual, como verbo, como palabra, como aquello que yo escucho, así, así, la palabra, justamente lo que ustedes están escuchando de mis palabras. Entonces, así era la traducción. También ya ampliándolo quizás un poco más, ¿sí? La inteligencia del mundo, ¿no? Cómo el mundo se movía, era ese logos, la razón. Era una forma de empezar a entender ese universo que nos rodeaba, racional, ¿no? Racional. La palabra ya le da ese sentido de razonamiento, de saber, esto que tengo aquí es agua, ¿no? Esto que tengo aquí es agua y me ayuda a calmar mi sed, ¿no? Y he aprendido también que me ayuda en mi salud. Y he aprendido también que me ayuda a cultivar, ¿no? Entonces, empiezo a razonar todas aquellas cosas que forman parte de mi existencia. Y eso es el logos. Sí, eso es el logos. Platón y Aristóteles, estas personas que estaban dentro de todas estas concepciones, veían también que en ese principio de vida, en ese principio expresado a través de la palabra, también se mostraba en la naturaleza, en todo lo que rodeaba al ser humano. Entonces, el logos estaba ahí, estaba presente en todas aquellas situaciones que nos arropaban la existencia. El logos, palabra, verbo, esa forma de razonar mi contexto. Entonces tengo dos elementos sumamente importantes. Sé que hay un principio, un arjé, y dentro de toda esta situación del arjé, de cómo se va dando, de cómo yo voy respondiendo para qué estoy aquí, empiezo a razonarlo y se hace logos, se hace palabra. Se empieza quizás, como les digo, a verse ya los arquetipos, las formas de esta palabra. ¿Y qué ocurre? Aquí. Ok. A este principio de vida, sí, a este sentido ya de vida que se empieza a dar por medio de contextualizarlo, por decirlo así, o de verlo como un logos, lo llamaron ley natural, otros le pusieron que era la inteligencia del universo, ¿sí? Y otros como esa razón del mundo, de conocerlo, de palparlo, de darle una forma. El logos griego, sí, porque justamente aquí estamos hablando del logos griego, todavía estamos dentro de solamente una concepción netamente griega, ¿no?
El logos griego es ese principio fundamental de la creación. Entonces es como que el arjé y el logos se entrelazan aquí en esta percepción. Y entonces es ese principio fundamental de la creación, es lo que sustenta, lo que sostiene el logos, perdón, el cosmos. Y esta es una expresión máxima de vida, ¿no? Entonces se da, tenemos presente el arjé y el logos que empiezan a darle respuesta a esas preguntas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Una de esas tantas respuestas que podría haber obtenido el griego a través de esto, estoy descubriendo, estoy aprendiendo, estoy creciendo. Como decía anteriormente, estoy sabiendo que el agua me ayuda para muchas cosas. Estoy sabiendo que el fuego también puede hacer. Entonces, poco a poco, conforme se va avanzando, este arjé y este logos forman parte de su concepción del porqué de su existencia. ¿Sí? ¿Porqué de su existencia? Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? ¿Sí? ¿Qué ocurre aquí? Entonces, como les dije, nos hemos puesto los lentes. Sabemos que los griegos tenían una percepción de cómo se generaba o qué respondía a estas preguntas existenciales. Y entonces es en este contexto, ¿sí? En toda esta situación a la que Juan se, vamos a decirlo así, se sumerge. ¿Sí? Se sumerge el texto donde nos menciona para poder responder de una manera diferente, porque si nos damos cuenta hasta aquí, ¿sí? Si nos damos cuenta hasta aquí, este logos expresado en el sentido griego era como cosas que se van dando, ¿no? Cosas que se van formando, que voy descubriendo, que voy aprendiendo. Y obviamente sigue siendo el proceso de la naturaleza humana, ir descubriendo, pero habría que darle más profundidad, habría que darle un mayor sentido, habría que darle una, por decirlo así, una figura que no limitaba, sí, pero que le daba una mayor representatividad, un mayor significado de vida. Y es entonces cuando tenemos esto, el logos. El logos, a diferencia de los títulos cristológicos que ustedes ya han ido aprendiendo y que continuarán estudiando, ¿sí? No es un título teológico, no es un título teológico judío, ¿sí? No es judío. Este título cristológico es netamente griego, ¿sí? Es netamente griego, porque Juan quiere responder a ese razonamiento de la existencia que tenía el contexto griego en el cual estaba, al cual conocía. ¿Sí? Entonces, por eso, y esto que quede muy, muy guardado como en la tabla de su corazón, que quede en sus corazones esto. El título cristológico Logos, ¿sí? Muy a diferencia de los demás títulos que ustedes pueden estudiar, es netamente griego, ¿sí? Es netamente griego. El único, ¿sí? El único que relacionó a Jesucristo con el Logos fue Juan. Sí, como les digo, él deseaba responder, deseaba dar una respuesta de existencia mayormente profunda, ¿sí? A ese contexto griego que ya estaba generando sus ideas, ¿sí? Que ya estaba generando sus ideas. Entonces, Juan dice, "Ay, ellos ya tienen una idea, ¿no? Están tratando de encontrar respuesta a eso, están queriéndole dar un sentido, queriéndole brindar una forma. Y Juan, dentro de su convicción, sabía que ese sentido, que esa forma, la respuesta de todo eso era Jesucristo. Y entonces es por eso que toma ese camino para relacionarlo. ¿Y dónde encontramos estas expresiones de logos? ¿Sí? ¿Dónde encontramos estas expresiones de logos? Juan, del 1 al 14, incluso en unos versículos más adelante, y en Primera de Juan en el inicio, ¿sí? En Primera de Juan en el inicio. Nació en el corazón, este título nació en el corazón de la literatura griega, ¿sí?
Y en cambio, por el contrario, los otros títulos como Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Mesías y demás, ¿sí? Eran de corte judío. Nacieron en la iglesia primitiva judía. ¿Sí? Entonces, ¿tienen ahí sus Biblias? Alguien que por favor me ayude leyendo el himno cristológico que tenemos en Juan 1. Si alguien que tenga ahí su Biblia. Y otra persona que tenga su texto en Primera de Juan. ¿Alguien que quiera leerlo? Juan 1. Sí, vamos a leer Juan 1 del 1 al 14. ¿Alguien que desee compartirlo? Que tenga ahí su Biblia a la mano o que encienda su Biblia y nos pueda compartir. ¿Qué nos dice Juan 1 del 1 al 14? ¿Lo tenemos? Lo puedo leer. Sí, por favor, gracias. Ya. Dice la palabra en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Muy bien, entonces aquí ya nos hace la expresión, ¿no? En este himno cristológico, en esta primera presentación, tenemos a Juan presentándonos el Logos. Sí, incluso la hermana nos leyó la traducción Reina Valera. Aquí voy a leerles solo una parte de la traducción TLA, que usa directamente la expresión palabra. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¿Sí? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sí? Si vemos esto, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Entonces hay una estrecha relación, no hay una separación. ¿Sí? Me gusta cómo lo traduce aquí. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Entonces hay una estrecha relación que muestra este sentido en el que Juan empieza a ampliar, ¿sí?, esa concepción griega. ¿Sí? Los griegos era algo muy impersonal, no vamos a decirlo así, era como su concepción era aún lejana, eran cosas que se estaban dando, que se estaban generando, que sí, es verdad, le estaban dando sentido a su vida, pero no había ese acercamiento. Por el contrario, Juan dice, ¿sabes qué? A través de Jesucristo
Esa es la demostración, por decirlo así, más real, más tangible de aquello que ha generado toda nuestra existencia y le empieza a dar sentido a nuestra existencia. Y aún, permítanme leerles, en Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice la palabra de vida. Les voy a continuar leyendo traducción TLA, ¿sí? Traducción lenguaje actual. Inicia así, solamente en su primera línea, dice lo siguiente. Esta carta habla de la palabra de vida. Sí, esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, quien es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros, y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Si tratamos de ser quizás, y miren que solamente se presenta en estos textos lo que es logos, pero la profundidad que tiene, ¿no? O sea, nos está hablando en Juan 1, nos habla de ese relacionamiento estrecho. Y de aún cómo ese relacionamiento estrecho, si lo queremos hacer un puente quizás de conexión, por decirlo de alguna manera, en Primera de Juan se expresa cómo hubieron testigos del dinamismo de esa palabra. ¿Y cómo pudieron ser testigos de ese logos? ¿Cómo pudieron ser testigos de ese logos? A través de todo el accionar de Jesús en la tierra. A través de toda aquella historia que está plasmada en las Escrituras, de ese momento de relacionamiento, de esos momentos de los cuales hemos leído donde hubo perdón, donde hubo restauración, donde no hubo desprecio del ser humano, donde se dio la redención y también salvación de quienes estamos aquí presentes. Entonces, así dimensiona Juan el Logos. Así lo hace trascender y le da un significado mayor a eso que tal vez, como digo, tan impersonal, tan lejano que estaban viendo los griegos. Hasta aquí voy bien, quizás he mencionado muy rápido algo. ¿Vamos bien? ¿Todos estamos bien? Ok, muy bien, perfecto, perfecto, vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, bueno, aquí busqué algunas imágenes, por ejemplo, aquí tenemos, estos son recursos que pueden encontrar fácilmente en internet. Entonces, esto es de la página Logos, justamente hay una página que se llama Logos y les brinda estas traducciones que están escritos el griego, sus valores gramaticales, por decirlo así, si son verbos, si son artículos o lo que sea, y la traducción, ¿no? Y entonces aquí vemos Primera de Juan 1:1, ¿no? Y entonces aquí vemos el Logos, como se menciona, y toda la traducción que hace. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocantes al verbo de vida, ¿sí? Aquí vemos que es el Logos, y al ponerlo en la Reina Valera lo usaron como uno de sus sinónimos, que es verbo. Y donde específicamente Juan relaciona esto del arjé con el Logos es en Juan 1:1. ¿Sí? Aquí. En principio estaba siendo la palabra, logos. Y aquí encontramos el arjé, el cual les mencionaba, ¿no? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿No? Entonces aquí vemos esa evidencia del texto y las expresiones y las relaciones. El arjé y el logos. El logos. Ahora sí, ¿no? Entonces,
Voy a hacer aquí un recorrido con ustedes. El logos, la forma, el arjé y el logos, la forma en que los griegos estaban dándole respuesta a su existencia. No era la forma en que razonaban todo aquello, su vida, su vida. Entonces, aquí dice, los griegos hablaban de un logos como la mente, la razón, el fundamento, el orden, pero como les digo, era algo así, conceptos muchos, por decirlo así, ¿no? Conceptos muchos, conceptos varios, situaciones distintas. Y entonces Juan, en medio de ese contexto, en medio de esa situación, lo que pretende hacer a través de esto, sí, es una apologética, una defensa de Cristo, una defensa de la figura de Cristo, de aquel, como se dice en Primera de Juan, de aquel que habían visto, de aquel que habían oído. Esa es la intención de Juan al escribir sobre Logos, hacer una apologética, defender la figura de Cristo, ese momento de redención que nos fue dado, ese momento de que fuimos salvos. O sea, todo aquello, Juan se los presenta a los griegos. Y fue tan audaz, creo yo, fue tan sagaz en su razonamiento y en su forma de relacionarse con este grupo, sí, que les dijo, eso que ustedes ven así tan fuera, ¿no? Es Cristo. El logos es la forma de predicarles. Es la forma de decirles, Dios se reveló a ustedes a través del logos. De esa palabra no lejana, sino de esa palabra viva. Y aquí es donde se empieza a concebir este título cristológico. Jesús, logos. Jesús, palabra. Y si lo relacionamos con lo anteriormente dicho, Jesús, esa razón. Jesús, ese sentido. Jesús, ese principio de la existencia misma. ¿No? Y por ello dice, en el principio era el Logos y el Logos era con Dios y Dios era el Logos. ¿No? Entonces ahí se encuentra esa relación y esa profundidad que Juan desea brindar. El Logos es Jesucristo. El Juan, como les digo, eleva a una máxima expresión lo que es el Logos, a una palabra viva, a una palabra transformadora. En la literatura griega y en Juan, el Logos significa acción, vida, dinamismo, razón. Creo que si les pregunto a cada uno de ustedes, los que estamos aquí, ¿de qué forma puedes decirme que Cristo, que ese Logos está manifiesto en tu vida? Pues voy a tener, creo que estamos más de 40 personas, voy a tener 40 expresiones diferentes, ¿no? De esa manifestación de ese Logos en sus vidas por las experiencias que hemos tenido. Entonces, eso les dice Juan. Todas esas expresiones, todo ese dinamismo, todo ese razonamiento, ese conocer de la existencia humana, tiene su sentido en Jesucristo. Y por eso se lo cataloga como el Logos. Y me gusta esta expresión que encontré en un texto. Juan utiliza el término para expresar que Jesucristo es la acción de Dios. No hay un divorcio aquí. Sí, no hay un divorcio aquí, porque a veces se tiende a quererlos ver como figuras diferentes. No hay un divorcio. ¿Sí? Jesucristo es esa acción de Dios. ¿No? Porque a veces tendemos a ver así como que polarizamos, ¿no? A veces tendemos a polarizar. Dios está así, allá súper lejos. Jesús fue quien estaba más cerca, pero Jesús era esa expresión de Dios. Era Dios haciéndose presente ahora aquí así, ese Dios que acompañó quizás vamos a relacionarlo un poquito con antiguo, ese Dios que se hizo presente como columna, ¿no? De fuego, como columna que cubría, como esa sombra, ahora está aquí. Se hizo presente y te muestra el accionar de Dios, ese accionar del cual conocemos desde los inicios de la creación. En el principio Dios creó, dice, ¿no? También usa el arjé. En el principio Dios creó.
Entonces, desde aquellos momentos está presente, se sigue haciendo vivo, y eso es lo que le da las respuestas a mi existencia. Eso es lo que le da las respuestas a mi existencia, ese logos. Pero, ¿qué pasa con esto y aquí yéndonos quizás un poquito a lo que respecta a a lo que respecta a estas interpretaciones, o como les digo, muchos han cuestionado que el hecho de que solo esté presente, ¿no? El hecho de que solo esté presente en estos, pues, básicamente en estos dos textos, la expresión de logos, ha llevado, por ejemplo, aquí Harnatt es un investigador y demás, que incluso ha llegado a pensar, sí, que este prólogo, específicamente lo de Juan 1, pertenecía o fue un agregado. Sí, hay quienes han llegado a suponer eso, que ha sido un agregado, o sea, algo que necesitamos llenar esta hojita, pongamos aquí, ¿no? Por ese sentido. Pero en realidad, no, bueno, no ha sido algo que le han dado así mayor quizás profundidad, por decirlo de una cosa, porque lo que Juan desea, sí, lo que Juan desea, lo que Juan aspira, lo que Juan anhela poder lograr a través de esto, es que, permítanme poder aquí mover, para poder ver bien, allá. Es que aquel de quien se dice que estaba en el principio con Dios, es el mismo de quien habla todo el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Una buena noticia, ¿sí? Una buena noticia. Y cuya vida, esa encarnación, ese momento en que estuvo presente en nuestra historia, representa ese momento exacto, ese momento específico donde se empezó a dar todo este plan de salvación del ser humano. Y se hizo vida, se reveló. Y que aún después de su muerte, nosotros podemos decir, Juan, como se dice en primera de Juan 1:1, hemos sido testigos. Hemos sido testigos. Seguimos siendo testigos. Seguimos viviendo aquellas situaciones que demuestran que el Logos sigue siendo dinámico, que el Logos sigue dando sentido a la existencia humana. Permítanme un momento. En este sentido también, y aquí relacionando el Logos con Jesús, ¿sí? Ya empezamos a relacionar el Logos con Jesús en esto que Juan nos explica, ¿no? Jesucristo el Logos, desde el principio, Jesucristo sigue siendo el Logos en su presencia histórica, Jesucristo sigue siendo el Logos aún después de su muerte. Y entonces hay una relación muy bonita porque también cuando escuchamos acerca, y en la mayoría del texto bíblico del Nuevo Testamento nos dice la palabra. Pero al mencionar la palabra, perdón, aquí veo. Ah, ok. Listo. Ok, ya mismo vamos a ir aquí a las preguntas. Ok, retomo la idea. Dentro de lo que respecta al Nuevo Testamento, siempre se ha mencionado la palabra, ¿sí? La palabra. Pero cuando hace mención a la palabra, ¿sí? En el resto de textos que leemos, ¿a qué se refiere? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿A qué se refiere cuando hace mención a la palabra? ¿A qué más le hace relación la palabra cuando se dice la palabra? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué otro tenemos? ¿La palabra qué es? ¿Es el? A ver, vamos a ver si alguien me puso aquí la respuesta. La palabra es Dios, ¿qué más? La palabra, aparte de saber de esto de Dios, del ¿qué más nos dice? Que la palabra es ese anuncio.
¿sí? La palabra también se relaciona con el anuncio de las buenas nuevas, ¿sí? El anuncio de las buenas nuevas. Y entonces es interesante por qué les hago esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque justamente, ¿sí? Ese anuncio, ese evangelio, esas buenas noticias, también se le dice la palabra. Y entonces vemos aquí esa encarnación. Aquí es cuando nos lleva a la encarnación. Perdonen que aquí se los explique, pero no sé qué problema surgió con mis diapositivas. No me aparece la extra que había realizado, así que les voy a continuar explicando. Resulta que hace una encarnación. Esa palabra, ¿sí? Eso dicho por Jesús, ¿no? También es Él. Aquí la relación quizás sea un poquito confusa. Todo lo dicho por Jesús fueron cosas que conocemos, somos conscientes que Él las actuó. No solo dijo, ¿no es cierto? Sino también nos demostró. Nos demostró que estas eran reales, que podían realizarse, que podíamos ser justos, que podíamos perdonar, que podemos amar a nuestro prójimo, que podemos dar la vida incluso, aunque no hemos llegado a eso, pero que podemos dar la vida incluso. Entonces, todas aquellas buenas noticias serán expresadas a través de la palabra. Y Jesús era esa palabra. Todo aquello predicado, todo aquello dicho, todo aquello que hemos escuchado, tenía sentido en la revelación que Jesús representa. Tenía sentido en la revelación que Jesús representa. Jesús era esa forma viva de demostrar la presencia de Dios. Jesús era esa forma viva de demostrar la presencia de Dios. Y es interesante, y permítanme leerles aquí, como les digo, les pido disculpas porque no sé qué pasó con mi diapositiva. La palabra de Dios, ¿sí?, se manifiesta en Juan como acción divina. Por eso es normal que al hablar de la palabra de Dios en Jesús, se establezca una relación con su palabra creadora, ¿sí? Esa palabra, ¿sí?, dicha por Jesús y ejecutada por Jesús, era la acción divina, la acción creadora que le había dado el principio y sentido a toda la existencia humana. Y es entonces por ello que Juan se introduce, como les digo, en toda esta situación. Todo esto de aquí. Y también es importante algo que nos menciona, que además esto es una palabra encarnada. Ok, aquí tengo otra pregunta. Perdón, me distraigo por lo que veo, por lo que veo el puntito rojo, pero vamos a ir de a poco. Vamos a ir, cierro esta idea y ahí vamos a ir de a poco con la pregunta que tenemos. Entonces, para ir así un poquito concretando y poder avanzar en respuestas. Cuando el evangelista habla de logos, piensa automáticamente, si aquí ténganlo también presente, cuando aquí en el evangelio se nos habla de logos, ¿sí?, automáticamente va a la figura de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Logos igual figura de Jesús de Nazaret. Y este Jesús de Nazaret representa esa palabra encarnada. ¿Sí? Representa esa palabra encarnada. Es la palabra hecha carne. Y piensa que esta vida humana de Jesús es la revelación definitiva de Dios para el mundo. Esa es la idea de Juan. Como les digo, al ser tan, yo pienso, fue tan hábil, tan osado en su pensamiento y en su forma de relacionarse con el contexto griego, que entonces les dice, ese sentido de vida es Cristo. Es una palabra viva, una palabra encarnada. Sí, vamos a utilizar aquí, esto es una palabra encarnada
Y que entonces de aquí es esa revelación definitiva. Para Juan es así, esa revelación definitiva de Dios, de aquello que han escuchado tal vez, ¿no? Ese es la revelación tal cual. Esa es la presencia de Dios aquí en nuestra existencia, en lo que somos y en esas respuestas que ustedes necesitan. Entonces, permítanme ver ahora sí. Aquí tengo algunas preguntas. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Está claro? ¿Hay alguna cita? Sí, muy bien. Martita es mi referente aquí porque es los que veo primero. Entonces, veo aquí que me dice que sí, entonces yo sigo avanzando. Pero como nuevamente les pido disculpas, estas ideas últimas que les estoy dando se me han borrado. Aquí. ¿Cuánto estamos con el tiempo? Perfecto, estamos muy bien con el tiempo. Entonces, para ir un poco ya cerrando y poder ir a las contestaciones de sus preguntas. ¿Sí? Y vamos a ir, aquí les voy a ir concretando ideas con ustedes. Título cristológico, netamente griego. Una idea básica que es necesario que ustedes tengan clara. Título cristológico, netamente griego. ¿Por qué surge este título cristológico? Surge como esa defensa de Juan de la figura de Cristo, de hacer presente esa encarnación. Y también para responder, aquí es algo muy importante que no debemos olvidar, al contexto en el que está. Entonces Juan responde ese contexto, toma esta concepción de un principio y de un logos que tenían los griegos y le da ya una figura concreta que no es clausurativa. Sí, que quede claro aquí, una figura concreta que no es clausurativa, sino que por el contrario muestra esa acción dinámica de Dios, muestra esa presencia dinámica de Dios. Y les dice, Jesucristo es la presencia misma de Dios. Por eso es el logos, es ese inicio, es ese principio que le da sentido a la existencia del ser humano. Y hay que entender dos cosas muy importantes, que es fundamental tener la certeza, ¿sí? Lo que trata aquí de hacer Juan, que comprendan que es fundamental tener la certeza de que Jesús es el centro de toda la revelación de Dios, de todo ese momento de salvación. Primera idea. Y que Juan utiliza todas aquellas especulaciones de los griegos para fortalecer la presencia dinámica de Cristo. Ok, muy bien. Ahora sí. Previo a ir a las preguntas que yo he planteado para ustedes, ¿sí? Teniendo, como les digo, en cuenta estas situaciones que hemos planteado, voy a ir a las preguntas que tengo aquí. Sí, voy a ir, y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna situación que decirla, como les digo, no hay malas preguntas, no hay malos comentarios, ¿sí? Podemos hacerlas con libertad. Permítanme ver. Ok, muy bien. Aquí una primera pregunta, sí, la voy a leer. A través del tiempo a Dios se le ha dado un sinnúmero de expresiones, nombres y títulos. Entendemos que estas expresiones son para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, manteniendo la idea de esta unión y de estas, porque aún incluso Padre, Hijo y Espíritu Santo son formas como, o a veces tendemos a verlo como aquellas funciones diferentes, pero sabemos que todo proviene ¿de qué? De un mismo Dios. Entonces es justamente a esta expresión viva de Dios que se le da también este título, valga la redundancia, de logos como tal.
¿no? Entonces, aún esa manifestación del Espíritu sigue siendo esa demostración viva de, como decía, como lo que digo, trata de demostrar Juan, que aún después de su muerte sigue actuando. ¿Y qué pasó después de la muerte de Jesús? Que dijo, voy a enviar ¿a quién? Al Consolador. Si aquí veo algunos que están ahí ayudándome, respondiendo desde su, al Consolador. Entonces, todo esto que vemos, sí, quizás querramos, vamos a verlo así. La acción del Padre, que hemos aprendido a tal vez diferenciarlo así, la acción del Padre, la acción del Hijo y la acción del Espíritu son esa manifestación, ese logo, esa palabra viva. ¿Sí? Siguen siendo esa palabra viva. Logos, a ver. Logos es... ok, comprendí. Logos es Dios mismo porque se diferencia de cualquier criatura creada, ¿verdad? Claro. Sí, va en el mismo sentido de la respuesta anterior. Logos, como lo mencioné, es la presencia de Dios. ¿Sí? Logos, la presencia de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Podríamos decir que la encarnación del Hijo muestra también la imagen visible del Padre. Definitivamente sí. Definitivamente sí. ¿Sí? Esa encarnación del Hijo, por eso esa presencia activa, ¿sí? Hace o muestra, ¿sí? La presencia del Padre. Es como les digo, por eso yo les decía que se tiende o tendemos a, ¿no? Cuando hablamos de Dios así, a verlo súper lejos, ¿no? Como Él está allá, yo estoy acá, ¿no? Pero cuando hablamos de Jesucristo, tendemos a verlo más así cercano, pero en realidad ese Jesucristo, ese Jesús del cual hemos leído, ese Jesús con el cual ese Dios con el cual hemos tenido experiencias después aún, ¿sí? Es esa imagen visible del Padre. Es esa imagen que se hace presente del Padre. Tengo aquí un micrófono abierto. Escucho, quizás hay alguna pregunta que quería hacer la hermana. Muy bien. Ahora, hasta aquí. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿O yo les hago preguntas? ¿O algún comentario? A ver, aquí tengo. Sí, tiene toda la razón. La hermana Nachita Echeverría nos dice, en el contexto de Juan, los griegos eran muy estudiosos y Juan debía tener argumentos muy sólidos para exponer su pensamiento. Y sí, ¿cuál es la situación? Y quizás algo que no mencioné aquí. Algo que también hay dentro de todos estos estudiosos y teorías acerca de esta prácticamente, como les digo, situación de que Juan se tomara, por eso digo, Juan fue muy pensante y creo yo que también fue muy osado en su pensamiento y en su razonamiento, ¿no? Porque se dice que esta persona, ¿sí? Este escritor de este texto, viéndolo así de forma muy aparte de Juan y todo lo demás, fue alguien que también se da la idea de que fue alguien que fue 100% griego. O sea, que conocía muy bien el contexto, que sabía las líneas, que obviamente no es que se alejó de la concepción griega del logo, sino que por el contrario, tomó ese mismo camino para expandir y mostrarles, ¿saben que eso que ustedes ven así tan lejano, ¿no? Que como decía en uno de estos, permítanme, voy a regresar un poco. Así que como decía en uno de estos pensadores cuando estaban tratando de encontrarle sentido, aquí dice, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Justo el nombre que no sé pronunciar bien. Anaximandro, ¿no? Él decía, es algo indeterminado, ¿no? No sé qué es, decía, voy a decirlo así en palabras. No sé qué es, pero hay algo. Así, eso es lo que decía Anaximandro. No sé qué es, pero hay algo, ¿no? Y entonces Juan tomó todas estas situaciones y les dijo, ese que ustedes quizás no saben,
Eso que ustedes quizás no comprenden es el mismo Logos. ¿Y saben quién es esta figura de aquí? Este que han escuchado, que yo he sido testigo y que aún muchos otros lo siguen siendo después de su muerte. Entonces eso, él empezó a dar, por, como les decía al inicio, un rostro, una figura tal vez, ejemplos, expresiones, pero que no son limitantes. Porque es, como decíamos, el Logos en lo que respecta a la concepción de Juan, es dinámico, se sigue moviendo, se sigue transformando, sigue dando sentido a la vida del ser humano. Jesús Logos, la palabra que al momento de ser dicha dio vida. ¿Sí? La palabra que al momento de ser dicha dio vida. Gracias, gracias por sus comentarios. Aquí sigo leyendo. Muy bien. Voy a mis preguntas entonces. ¿Les parece bien? Veo caras así como que no nos pregunten. Son preguntas sencillas. Son preguntas sencillas que me gustaría conocer acerca de sus opiniones. Pero no sé, aquí la hermana Carmenza que me está ayudando y creo que es con quien estuve en contacto en estos días. Sí, Así es. puedo hacer las preguntas que planteé como me mencionaron unas 2 preguntitas. Estimada Yuri, las Ujú. preguntas son para las personas que no asistieron a la clase. Ah, ok, Ellos ok. pueden conectarse durante toda la semana, pueden ver el video en el YouTube y contestar esas 2 preguntas. Así que no te Ah, adelantes, porque quería tienen que escucharlos. contestar. Ok, pero sí me gustaría escucharlos a ustedes aquí porque me gustaría saber Claro, que claro, sigue, pudo por quedar. favor, sigue, Que pudo sigue. quedar clara la idea, porque algo que es muy importante y como les digo aquí, y siempre tengan grabado como dice la escritura, en la tabla de su corazón, y cuando quizás les pregunten acerca de esto, porque a veces hay mucha gente que nos cuestiona y dice, pero le dicen esto, pero le dicen esto de aquí, pero le dicen esto de acá. Es la idea de desde dónde proviene. Por eso yo les digo, siempre hay que ponernos los lentes del contexto, ¿sí? Entonces sepan que este título, aunque como les dije, no está mencionado como otros, como Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador, ¿no es cierto? Ajá, este título cristológico, exacto, este título cristológico no es tan conocido por los demás, porque justamente, aún incluso a veces nosotros, ¿no? No lo vemos así tan, porque como, está presente, lo vemos en ciertos textos y no más, pero hay que saber ese trasfondo. ¿Por qué? Porque Juan quería contestar a su contexto. Estaba en un contexto griego. Él era un defensor del evangelio. Entonces, ¿qué? Tomó las herramientas y habló de un logos con significado. Y es aquí, me gustaría, como les digo, poder escucharlos un poquito mientras el tiempo nos lo permita. Una vez teniendo esta concepción, ¿desde dónde surge este título cristológico de llamar a Jesús Logos? De llamar a Jesús Logos. ¿Cobra un nuevo sentido para usted la figura de Jesucristo? ¿O sigue siendo Jesucristo? ¿No? Sigue siendo. ¿O qué sentido cobra? ¿No? Porque eso sería lo importante. ¿Qué nos da? ¿Con qué nos enriquece saber esto? ¿Con qué nos enriquece saber esto? Bueno, es importante para nosotros. Realmente para mí ha sido una clase muy interesante, cosas nuevas que hemos estado aprendiendo, pero lo que me ha impactado es que la palabra del Señor es viva, está todavía moviéndose en medio de nosotros, pero no solamente con el fin de darnos el conocimiento, sino como lo que tú decías, darnos vida, darnos esperanza y sobre todas las cosas pienso yo que es que esa palabra sea transformadora para cada una de nosotras. Creo que el fin de esta academia bíblica es eso, no solamente añadir el conocimiento de la palabra del Señor, sino que ese conocimiento transforme nuestras vidas, que ese conocimiento nos haga mejores personas, mejores seres humanos, y esa es la vida que tiene la palabra de Jesús, que nos que nos haga reflexionar. Reflexionaba mucho acerca de
el motivo de mi existencia. Sí, Entonces, muchas veces vivimos cada día sin reflexionar eso, pero todo lo que tú has mencionado en realidad es que el motivo de mi existencia, de acuerdo a lo que tú has enseñado ahora, es y afirmar que sea ir mejorando cada día. Para eso estamos en la iglesia, para eso aprendemos la palabra del Señor, para ir cada día siendo transformada a la imagen de Jesús. Leí en esta semana y decía que mi sonrisa, que mi vida transforme la vida de las otras personas y también les haga sonreír. Muy bien, gracias, hermana Carmenza, muy amable. Y sí, vuelvo a retomar la concepción que me dijo la hermana, no la veo ahorita en la pantalla, pero que dijo al principio, eterno, ¿no? Eso que va a seguir ahí, ¿no? Como bien Juan lo quiso mostrar. Estuvo en el principio, se hizo presente en nuestra historia y continúa aún estando presente en nuestra existencia. Y muy bien lo que dijo nuestra hermana Carmenza, esa palabra que transforma y que me llama, sí, y que me llama a ser dinámico, porque en primera de Juan dice, fuimos testigos. Y si yo les pregunto, ¿seguimos siendo testigos? Seguimos siendo testigos. Dice la palabra, hemos visto. ¿Hemos visto? Claro que hemos visto. ¿Hemos sentido? Claro que hemos sentido. ¿No? Y entonces ese logos sigue siendo real, sigue estando presente. Hermana Nachita, veo ahí su manito levantada, la escucho. Y luego la Sí, hermana Alma. sí, profesora Yuri, me sorprende ver cómo en la manera que los griegos vivían en ese tiempo, aún en estos tiempos hay mucha gente así, ¿no? Que es estudiosa y que es no creyente, que es atea y que uno tiene que tener bases y fundamentos para poder refutar lo que nosotros enseñamos, la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Entonces Juan nos ayuda a mantener y a sostener esta creencia que está basada en nuestra fe. Entonces, su clase muy interesante, profesora Yuri. Gracias, muy amable. Y es que, o sea, también es eso, ¿no? Como les decía, siempre todas estas preguntas de aquí a 20 años, a 30 años, van a seguir estando, ¿no? Van a haber muchos que se van a seguir preguntando, ya estoy aquí, ¿y ahora qué hago aquí, no? A veces hay momentos en nuestra vida que son así, ¿no? ¿Y ahora qué hago aquí? Entonces, va a haber diferentes formas de encontrar respuesta. Va a haber diferentes formas de encontrar respuesta. Y en eso van todas estas ideas que van surgiendo. Pero nosotros, como bien dijo la hermana, tenemos un fundamento, tenemos las respuestas. Pero a veces nos hace falta esto, poder ir un poquito más atrás, podernos poner, como digo yo, me gusta usar la palabra, ponernos los lentes de ese momento y poder comprender el por qué. Una vez comprendemos el por qué, sabemos dar una respuesta. Parece que vi que la hermana Alma me estaba, parece, haciendo con la manito, no sé si estoy equivocada. Sí, buenos días, Dios las bendice. Pues muchas gracias por su enseñanza, es muy interesante, muy importante. Jesús es el principio, es el verbo, es hecho carne, como nos viene diciendo en su palabra, pero yo siento que también se debe hacer ese logos en nosotros. Nosotros ahora debemos manifestar ese logo eterno en nosotros para que haya una transformación. Y Dios es real, lo sabemos, lo podemos sentir, aunque no lo podamos ver, pero tenemos testimonio de que hubo personas que lo pudieron tocar y por fe lo creemos. Por eso es que ahora también nosotros debemos hacer ese logos vivo en nosotros mismos. Gracias, hermana Alma. Es muy importante lo que dice la hermana, ¿no? Porque como yo les decía, Jesús era esa palabra encarnada. Lo que él decía no solo lo dejó en las palabras, sino que también nos demostró en las acciones. Y ese logos también es como dice la hermana, vamos a ponerle aquí, voy a atreverme a poner la palabra desafío para nosotros. ¿Estoy creyendo en un logos? Perfecto, estoy creyendo. ¿Cómo hago evidente mi creencia en el logos? ¿No? ¿Cómo hago evidente mi creencia en el logos?
Y ahí es donde me desafía ese logos a impartir justicia, me desafía a vestir al desnudo, me desafía a darle de beber al sediento, me desafía de ir a visitar al que está en la cárcel, me desafía a perdonar, me desafía a amar a mi enemigo, me desafía a tantas cosas para que, como dice la hermana Alma, ahora ese logos se haga evidente a través de mí, porque soy un instrumento. No podemos olvidar eso, somos el instrumento también de logos, para que justamente todos aquellos que no lo hemos visto, sí, que no lo pudimos palpar en su momento, sepan que sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que lo refleja. Hay un pueblo que refleja esa palabra creadora, esa palabra que le dio un inicio a todo. Hermana Ruth, mamá. Maestra, ¿cómo está? Buenos días a todos. Buen día, hermana. Yo pienso y yo creo que el conocimiento aún está escrito en la palabra del Señor, nos hace libres. Y precisamente nos habla en las escrituras que no fue revelado a los entendidos, sino a la gente que está abierta, con un corazón dispuesto a aceptar sin duda, con fe, y creer todo lo que nos es revelado para vivir en una vida en abundancia, para amarlo a Dios, amarnos nosotros y amar a nuestro prójimo, que son las buenas nuevas que vino a enseñarnos. Somos nosotros quienes debemos tener un corazón abierto, dispuesto a todas sus enseñanzas, porque sabemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, el que está controlándonos, redarguyéndonos, enseñándonos todo lo bueno que tenemos que hacer. Así que toda palabra nos hace libres, libres de poder entender, libres de no cuestionar, porque a veces se le divide a la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hablamos por separado, pero es uno solo. Ese Dios que mora, que vive en mí, es el mismo Dios, es el Padre Eterno, quien nos ayuda a cambiar y a ser mejores personas. Gracias. Gracias a usted, hermana Ruth. Y la hermana Ruth aquí mencionó algo muy importante, creo, y que creo que es ese elemento que nos distingue quizás de cualquier otro tipo de razonamiento y que nos lleva a mantenernos aún hoy. Es fe. Es esa convicción, ¿no? De saber que hubo, que está Y y que estará. continuará, ¿no? Y que eso hace vivo todo aquello de lo que hemos hablado. Esa palabra que es dinámica, esa palabra que es transformadora, y aún el elemento que nos dijo nuestra hermana Alma, ese logos que es desafiante para nosotros hoy. Confirmamos, nuestra hermana Luz nos dice, confirmamos que toda la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Juan en Revelación utiliza la filosofía griega para encaminar el mensaje del Evangelio en la figura de Dios hombre, dándole sentido a la palabra viva. Creo que no pude haberlo resumido mejor, hermana Luz. Muy buen aporte. Damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo. Yuri, te felicito, y si puedes leer las expresiones de felicitación que tienes ahí, una excelente clase. Damos gracias a Dios por tu vida, por ese dinamismo con el que has impartido el tema del día de hoy, y queremos bendecirte también, Yuri. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y creo que tenemos el mismo sentir, ¿no? De que tu palabra nos ha bendecido en esta mañana, y queremos de igual manera bendecirte para despedir así la clase. Vamos a orar todos, si podemos poner nuestras manitos ahí frente a nuestro dispositivo, enviando una bendición para Yuri. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te damos gracias por este maravilloso tiempo de enseñanza, Señor. Queremos agradecer por la vida de Yuri, por ese
conocimiento que has añadido sobre la vida de ella, por su sabiduría, su inteligencia y esa manera dinámica en la que nos ha impartido la clase. Señor, yo te alabo, te bendigo por la vida de ella y deseamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tus más ricos dones sean añadidos a la vida de ella, que sus anhelos sean concedidos, Señor, y que puedas, mi Dios, seguir y añadiendo en ella lo que su corazón más necesita, Señor. Tu provisión, tu bendición, salud, vida, sabiduría para ella, Señor, y que podamos seguir disfrutando de estos conocimientos que tienen para darnos, Señor. Bendecimos su familia, bendecimos su vida, su ministerio, su trabajo, Señor. Gracias te damos, Padre, por este maravilloso tiempo. Bendecimos también a cada uno de los estudiantes porque hacemos un esfuerzo para estar aquí, lo hacemos con mucho gusto, Señor, y que todo ese conocimiento que hemos recibido lo hagamos vida en nuestras vidas. Te damos las gracias, Jesús, por este tiempo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a Gracias, todos y queridos bendiciones. hermanos. Les esperamos la próxima semana. Gracias por este bonito Amén. tiempo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Yuri. Bendiciones, bendiciones.